Días, maestra y compañeros. Mi nombre es Gonzalo Mantilla Gómez. Actualmente estudio en el CETI 56 Ricardo Flores Magón de la especialidad ofimática del grupo Sexto B. Este video se realizará para la materia Instala y configura equipos de cómputo y periféricos, cuya materia lo imparte la profesora Daisy López Antonio. A continuación daré la definición de qué es un periférico. ¿Qué es un periférico? Es un dispositivo que está conectado a un ordenador, estos los cuales permiten la comunicación, la entrada y la salida de información. Un ejemplo de periféricos los cuales actualmente conocemos, como es el mouse, teclado, la pantalla, la impresora, el proyector y el fax. Estos son los tipos de periféricos que conocemos. La función de los periféricos muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenamiento. Ejemplo es la impresora, cuyo periférico tiene una entrada y salida. Sirven para la comunicación de la computadora con el medio externo. ¿Qué es un periférico de entrada? Es cualquier periférico de equipamiento de la computadora. Es utilizado para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información. Muchos periféricos de entrada se pueden clasificar en diferentes fases. ¿Qué es un dispositivo de salida? Es aquel que podemos encontrar actualmente varios tipos de dispositivos, como por ejemplo los monitores, impresoras, los parlantes, etc. Tanto los dispositivos de salida como los de entrada son llamados periféricos por el simple hecho de ser secundario en las funciones de un ordenador. Un dispositivo mixto puede ser de entrada o de salida. Bueno, son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, como entrada o de salida. Típicamente pueden mencionar como periféricos de entrada o de salida a discos rígidos, disquete, unidades de cinta magnética, lector, grabadoras, CD, DVD, discos o zip, etc. ¿Qué es un puerto serial? Es una serie que tiene como función una interfaz de comunicación de datos digitales, frecuentemente utilizado por la computadora y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit, enviando un solo bit a la vez, en contraste con un puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. ¿Qué es un puerto? Es una interfaz a través del cual se puede enviar y recibir los diferentes tipos de datos, y también puede ser de un nivel lógico o de software, en cuyo caso se utilizará frecuentemente el término lógico. Por ejemplo, son los puertos de redes que permiten la transmisión de datos entre diferentes computadoras. Existen diferentes tipos de puertos, existen diferentes tipos de puertos que van conectados al monitor, como es PCL Express, puertos de memoria, puertos inalámbricos, puertos USB, puertos para teclado y ratón, puertos para audio, video o multimedia, puertos para redes, puertos externos de una placa de una computadora. Número 1. Conector mini DIN 6 para puerto PS2 verde del mouse. Número 2. Conector mini DIN 6 para puerto PS2 violeta de teclado. Número 3. Conector registry jack para puerto RJ45 de red de Ethernet. Número 4. Dos puertos universal serial bus. Puerto serial para conectar USB tipo A hembra.
Número 5. Conector para puerto de comunicaciones. Número 5. De sub para puerto LP que impresoras antiguas. Número 7. Conector de sub para puerto VGA. Número 8. Conector de sub para puerto MD. Número 9. 3 conectores jack de 3.5 milímetros para entrada o salida del audio, como altavoces, micrófonos, parlantes, auriculares. El micrófono es un aparato que se usa para transformar las ondas sonoras en energía eléctrica y viceversa en procesos de grabación y reproducción de sonido. Consiste esencialmente en un diafragma atraído por un electroimán que al vibrar modifica la corriente transmitida por las diferentes presiones a un circuito. ¿Cómo funciona el micrófono? Funciona como un transductor o sensor electroacústico que convierte el sonido, ondas sonoras, en una señal eléctrica para aumentar su intensidad, transmitirla y registrarla. Los micrófonos tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos, como en telefonía, ciencia, salud, transmisión de sonido en conciertos y eventos públicos, transmisión de sonido en medios masivos de comunicación como producciones audiovisuales, cine y sin televisión, radio, producción en vivo y grabado de audio profesional, desarrollado de ingeniería de salud, de sonido, reconocimiento de voz. Actualmente, la mayoría de los micrófonos utilizan inducción electromagnética, micrófonos dinámicos, cambio de capacitancia, micrófonos de condensador o piezoelectricidad, micrófonos piezoeléctricos. Para producir una señal eléctrica a partir de las variaciones de la presión del aire, los micrófonos usualmente requieren estar conectados a un amplificador antes de que su señal pueda ser grabada o procesada y reproducida en altavoces o cualquier dispositivo de amplificación de sonora. Un óptimo funcionamiento de determinado aparato donde se requiere la entrada de sonido es fundamental contar con un buen micrófono, ya sea un teléfono móvil, una grabadora. Si el micrófono falla, puede afectar significativamente al funcionamiento del sistema, que para un óptimo si el micrófono falla, puede afectar significativamente al funcionamiento del sistema que estemos tratando de hacer funcionar. Las características principales que debemos valorar a la hora de descantarnos por un micrófono u otro, los cuales son los siguientes: el nivel de presión acústica máxima será el nivel máximo en el cual el micrófono comienza a distorsionar. Cuanta mayor presión soporte, mejor será. Un buen micrófono tendrá una sensibilidad mayor de 135 dB SPL y de 150 sería excelente. Significa que aguantará más presión sonora sin distorsionar la señal a su salida. Nivel de ruido propio. Es el ruido que se produce simplemente por el choque de las moléculas del aire contra la membrana del micrófono. En caso de que se considere mejor cuanto más bajo sea ese nivel. Mide en decibelios. Un aceptable estaría en torno a 40 dB SPL. En cambio, para que se considere excelente, deberá tener un nivel de 20 dB SPL. Relación señalada a ruido. Este parámetro se calcula viendo que la presión acústica máxima que soporta y el nivel de ruido propio. De esta manera se calculará restando al nivel máximo. Por ejemplo, si aguantas 150 dB SPL, el nivel de ruido propio, que si fuera de 30 dB, la relación de la señal al ruido será 120. Cuanto mayor sea la relación,
señal al ruido más claridad tendrá sensibilidad. El nivel de salida que tendremos ante una señal acústica, el nivel de detención eléctrica del micrófono. Es importante que nos permita saber cómo de precioso será la hora de captar sonidos débiles. En este caso se mide tomando la referencia de 1 voltio por UPA represión. Los valores de sensibilidad suelen ser negativos. Cuanto más que se acerque al 1, mejor será. Cuanto menor sensibilidad tendrá, más dificultad tendrá que recepcionar la señal. Impedancia. Este es un valor importante. La impedancia de salida es una medida de la resistencia interior que tendrá el micrófono en función de frecuencia. Podríamos dividirlo en micrófonos de baja impedancia entre los 50 y 1000 ohmios, los de media impedancia entre 5000 y 15000 ohmios, y los de alta impedancia más de 20000 ohmios. Límite de saturación. Cuando el nivel de presión es elevado, los micrófonos distorsionan la señal, es decir, la señal se saturaría. En este caso no hay algunos parámetros objetivos para medir el límite. Dependerá de la forma y la fabricación que pueda soportar más niveles de precisión o no. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.